Buenas tardes y buenas noches a todos y a todas las que están aquí. Nos da muchísimo gusto recibirlos en Educater, en esta experiencia que vamos a vivir. Vamos a tener un conjunto de charlas, taller, le hemos llamado, junto con Marta, que es la autora de esto, las estaciones en el camino del duelo. Van a ser 3 charlas y vamos a iniciar con esta, con ese título tan hermoso que se llama La primera estación. Y esta primera estación es expresando el dolor. Todo va por el camino del duelo. Les presento a Marta. Ella es Marta María Ahumada Mateus, de Colombia, y es licenciada en lenguas modernas. Ha sido docente por muchos años, 30 nos dice, yo creo que ya son 31, no lo sé, y con una vocación de maestra profunda por y para siempre, ya se menciona así. Madre de 2 hijos y abuela de 2 nietos, y con una vivencia muy fuerte de duelos difíciles, especialmente por la pérdida de su hija, que si no me equivoco, Marta, ya son 4 años, ¿no? 4 años. 4 años, y que nos comparte que creyó ella que no iba a poder superar ese momento. Sin embargo, buscó grupos de apoyo, siempre los grupos nos ayudan a salir adelante y desde ahí conectarse con varios estudios, como la tanatología, haciendo algunas certificaciones como las 15 tareas del duelo, la comunicación efectiva en el duelo por homicidio también, y el arteterapia en el manejo del duelo y la gestión de emociones, dando también talleres de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Todo esto le ha permitido a ella rediseñar su vida encontrándole sentido o un nuevo sentido. La experiencia de haberse conectado con el dolor, que a veces lo vemos como algo que no nos ayuda a crecer, resulta que fue un gran impulsor para el crecimiento personal y para encontrar una nueva misión en su vida, que es llevar la voz del consuelo, el signo de esperanza por las pérdidas que hemos tenido ante seres amados y que creen que la vida ya no tiene sentido y saber que también pues no termina aquí y sembrar en ellos estas semillas de entusiasmo, de esperanza y que les permitan vivir este duelo con un sentido de trascendencia. Entonces voy a dejar con ustedes a Marta con esta experiencia que nos va a compartir en esta primera estación. Adelante, Marta. Muchas gracias. Gracias, Rey, y buenas tardes, buenas noches para todas, todos. No sé si hay algún señor acá, pero muchas gracias por aceptar esta convocatoria para hablar de algo que de pronto no es muy atractivo. Sin embargo, es algo que a mí me ha cambiado la vida y por lo tanto amo. Hablar de la vida, hablar de la muerte y hablar del dolor. Y es que no podemos hablar de la vida si no hablamos de la muerte, porque las dos van unidas de la mano, van muy pegaditas. No podemos concebir la vida sin muerte. Desde que nosotros estamos, desde que se entera nuestra mamá que nosotros venimos ya en proceso, estamos en gestación, el médico tiene que estar controlando nuestra vida para que no nos vayamos a morir, para que vengamos bien. Entonces, la vida y la muerte siempre van a estar unidas. Pero lo más hermoso es el concepto de muerte que uno puede tener, porque mientras yo tenga un concepto equivocado, mi vida va a ser un tormento. Mi vida siempre va a tener miedo de pensar que en cualquier momento me puedo morir. A mí me cambió este concepto hace 4 años y entonces quiero comenzar por ahí, por además de la presentación que hizo Re, por decirles por qué estoy yo aquí. Hace 5 años murió mi mamá. Al año murió mi hija. Y la verdad son dos duelos tremendamente difíciles de llevar. El de mi mamá lo entendí un poco más por la edad de ella, estaba muy cansadita, pero el de mi hija no lograba entenderlo. Cuando nació mi hija venía con una enfermedad huérfana. Estas enfermedades huérfanas son, a ver, causan tanta incertidumbre porque no se estudian como las otras enfermedades, porque como son casos tan aislados, es uno entre 1000, uno entre 10.000. Entonces, para la industria farmacéutica o para la industria médica, pues no tiene como el mismo énfasis que le ponen a otro tipo de enfermedades.
Entonces está uno desde que le dicen enfermedad huérfana, enfermedad rara, se queda uno frío porque uno no sabe qué hacer, a qué médicos acudir y lo poco que ellos saben, algunos dicen, eso que usted está diciendo no es verdad, otros lo elevan más. Bueno, es tremenda, la situación es muy difícil. Mi hija a los 2 meses comenzó con convulsiones y de ahí ya le hicieron todos los estudios y determinaron que era enfermedad huérfana a los 6 meses. Desde ahí, pues fue un trabajo muy fuerte. La verdad, bueno, pasaron muchísimas cosas, pero ella creció como una niña muy normal. Todo el mundo la veía muy normal y no creían que ella tuviera las condiciones pues que traía. Pero yo vivía sus convulsiones y ella las sentía porque generalmente eran en las noches. Entonces, cuando ella muere por una convulsión, para mí fue terrible porque como eran las noches que ella sentía esas convulsiones o que ella las vivía, yo dormía con ella. Entonces, era como, la cama era de las dos, entonces era como si hubiera muerto, algo así como mi pareja también, porque compartíamos la cama las dos, porque yo tenía que estar pendiente de sus convulsiones. Vivíamos las dos, a mí el mundo se me derrumbó, yo creí que no salía de esto, la fe en Dios me ayudó bastante, pero también peleé con Dios. Y bueno, fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Al mes de la muerte de ella entramos en pandemia y pues mi situación en ese momento era de soledad. Mi hijo quería que yo viviera con él, pero yo necesitaba la soledad para poderme expresar. Vivir con él y con los niños era que me vieran llorar, que me vieran de mal genio. Entonces preferí venirme para la casa sola y aquí me metía yo debajo de las cobijas, gritaba, me pegaba contra la pared, pero podía expresar. Y en ese afán de querer expresar, también busqué a través de Google grupos de apoyo y me fui metiendo tanto en eso, entendí que mi dolor también lo podían vivir otras personas de otra manera, porque eran duelos distintos, pero que lo teníamos, lo compartíamos. Escuchaba yo a las personas hablar y decía, Dios mío, a veces como que mi dolor era fuerte, pero no tanto como el de otros que tenían unas muertes más duras. Bueno, todo esto me ayudó muchísimo. Luego ya entré a hacer certificaciones para acompañar en duelo y bueno, tuve muchas ayudas en medio de la pandemia. Pero quiero unir esto a otro duelo de mi vida que apenas lo reconocí hace poco. Hace poco porque uno tiene que reconocer sus duelos. Y hace poco me puse yo a analizar un duelo que vivió mi mamá. Ella se casó muy joven, tenía 18 años y quedó embarazada, tuvo una niña, se casó con un señor de bastante edad. Bueno, tuvo una niña y la niña al año y medio tiene un accidente casero y muere. Les estoy hablando de la primera mitad del siglo XX. Imagínense mis ayudas, todo lo que yo conseguí. Me hablaban de gestión de emociones. A mi mamá en esa época nadie le habló ni de gestión de emociones, ni de exprese su dolor, pero sí la señalaron y le dijeron, tú tienes la culpa. Y de alguna manera uno siempre en un duelo se siente culpable por al comienzo del duelo. Entonces mi mamá tenía su culpa, su propia culpa, más los señalamientos de las personas. Por otra parte, creo que por ser la época, tal vez no se expresaba lo que se sentía y todo el mundo se callaba para evitar que mi mamá de pronto se sintiera mal o lo que fuera. La gente no le permitía ni a ella hablar ni le hablaban a ella de su duelo. ¿Por qué conocimos nosotros esto? Después de que murió la niña, mi mamá, bueno, digo yo la señalaron, no porque mi mamá me hubiera contado que la señalaron, pero sí até un episodio que ella me contó. Después ella tuvo 2 niños, 2 hijos del primer matrimonio. El mayor, cuando nació, mi abuelita, que actuó como se actuaba en la época, le dijo a ella, te quito el niño, yo lo crío porque tú no sabes criar niños. Episodio suficiente para entender yo que a mi mamá le echaron la culpa. Es decir, que la estaban culpando. Entonces, esto me lo contó mi mamá. Esto fue contado por mi mamá. Mis hermanos, cuando nacieron ya la niña no existía, los mayores. Luego mi mamá, 15 años después, se casó con mi papá y ya nacimos mi otro hermano y yo. Mi otro hermano es menor que yo.
y todos nos enteramos de la muerte de la niña. Y estoy absolutamente segura que no nos enteramos por alguien más, sino por mi mamá. Todos crecimos sabiendo que había habido una hermanita que había muerto. Ni ellos la conocieron, ni menos nosotros. La gran diferencia con mi duelo fue que mi mamá nunca pudo expresar absolutamente nada. Y tal vez la única manera de expresarlo fue con nosotros, contándonos a sus hijos que había habido una niña que había muerto por un accidente casero. Cuando mi mamá tenía, yo creo, yo estaba pequeña, tal vez mi mamá tendría unos 50 años más o menos, rondando más o menos eso. Un médico le dijo, te voy a operar de las amígdalas porque mi mamá tenía artritis. Y le dijo, para mí que esa materia que tú te estás tomando de tus amígdalas, que se te está yendo por el organismo, es lo que te enferma de la artritis. Y la operó y nunca se curó mi mamá, por el contrario, eso fue avanzando. Esto ya después fue una artrosis. Mi mamá sufrió de muchos dolores de rodillas, los brazos, las manos, la cadera. Fue muy duro para ella. Pero yo hoy estoy segura, absolutamente segura, que no eran las amígdalas. Fue el haberse tragado su dolor, el no haber podido expresar su dolor. Ella no tuvo las herramientas que yo tuve. Entonces, para mi mamá, esto tuvo que ser tan fuerte que le generó una artrosis y ella nunca supo por qué. Pero hoy, ya en estos 4 años que me han cambiado tanto, 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 reflexionando sobre ese duelo, entiendo la importancia que tiene el expresar el dolor. Es un acto de amor de los que acompañamos en duelo, permitirles a otros expresar su dolor, porque esto es muy fuerte y si yo no lo expreso, es un veneno que yo me estoy tragando. Entonces, con esto comienzo para poderles decir la importancia que tiene el expresar su dolor. Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta mientras que yo voy compartiendo pantalla. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, yo sí tengo preguntas. Yo sí tengo preguntas. Entonces, bueno, aquí tenemos la diapositiva de inicio. Primera parada, expreso mi dolor. Y la primera pregunta que les voy a hacer y que les voy a pedir que me contesten en el chat con una o dos palabras máximo es, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es vida? Una palabra si es posible o dos. Yo voy mirando aquí dentro de las respuestas que ustedes van dando. Alegría, sufrimientos, vivir, regalos, celebración, belleza de la creación, una oportunidad, un desafío y un regalo, experiencia, crecimiento, don, gratuidad, experiencia, crecimiento, inhalar, exhalar, respirar. Ujú. Bueno, alegría, asombro y alegría, desafío, esperanza y dolor, aprendizaje, es la respiración y exhalación, es camino, alegría y dolor. Bien. Bueno, son palabras, a veces alegría, otras angustia, amor. Bueno, ahora me dijeron palabras muy bonitas sobre qué es la vida. Ahora quiero preguntarles, ¿qué es la muerte? Para ustedes, ¿qué es la muerte? Dos palabras o una. Si es posible una, pues mejor. Dolor, misterio, misterio, vida eterna, ciclo, es parte de la vida, trascendencia, un misterio, duelo temporal, dolor, otra casa, alegría, separación, la compañera del alma, regreso a casa, duelo, salida, camino, esperanza, una puerta a la esperanza,
fin, camino, re, passagem, que escribe Rita, es Como consejo un para pasaje, sí, es un como, pasaje. ajá, Ah, bueno. Nació para vivir, perder un ser querido. Bueno, pasaje puede ser tenemos tomado también como un viaje, perfecto. Bueno, hay unas definiciones, algunas muy bonitas, otras dolorosas, tiene que ver con dolor. Pregunto yo y es para que me contesten simplemente con sí o con no. ¿Es mala la muerte? No, 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 ujú, no. Perfecto, todos coinciden en que no. No sé si hay algún sí por ahí. Veo yo que todos dicen que no. No, más sí es triste. Más sí es triste. Ujú. Bueno, eh, para mí la vida, y desde ahí parto para trabajar toda esta charlita, es un aprendizaje continuo. Alguien ponía también aprendizaje. Para mí es un aprendizaje, si voy un poquito más allá, aprender a amar, porque esa debe ser la vida, ¿no? Aprender a amar siempre. Pero dejémoslo así en la palabra aprendizaje, es un continuo aprendizaje. Y para mí la muerte, desde hace 4 años, hasta hace 4 años, no quería que me la nombraran. Me daba miedo, no me gustaba, me parecía terrible que me pusieran ese tema. Y mi hija en algún momento me dijo, mami, un amigo murió por una convulsión y le dije, cállate, eso no va a pasar acá. Y pasó. Entonces, eso me ha hecho reflexionar mucho. Y dije, pero, a ver, de las preguntas primeras que uno se hace es, ¿qué es la muerte? ¿Dónde está? Si murió, ¿qué pasó con ella? Bueno, experiencias más allá de la muerte se cuentan muchísimas. Ustedes no se imaginan todo lo que uno se encuentra de experiencias más allá de la muerte. Y en este momento es un tema científico, nada de esotérico, es un tema científico. Hay muchos psiquiatras, neurólogos a través de todo el mundo que están trabajando con esto. Y lo que se puede ver y lo que dicen algunos neurólogos que pueden ser alucinaciones, la gente que lo está trabajando seriamente dice que no son alucinaciones, porque generalmente todos tienen como una misma visión. ¿Qué ven ellos más allá de la muerte? Ven paz, amor, dicen, yo no quisiera devolverme porque es que lo que uno vive allá es la realidad. Esto no, esto es un momento nomás que uno vive acá, pero la realidad está allá. Es hermoso, es vivir el amor de Dios, es sentirse uno, bueno, lo que cuentan es algo maravilloso. Ellos no quieren devolverse y se devuelven por algún compromiso que tienen o con sus hijos o alguna cosa especial, pero no quieren devolverse. Yo empecé a leer todo esto y yo decía, bueno, ¿y qué? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué es la muerte realmente? ¿Qué es la muerte? Y sentí que en la misma naturaleza Dios me estaba dando las respuestas. A veces uno va mucho más allá y busca ciencia y busca, no, en la misma naturaleza Dios me dijo lo siguiente, que la muerte es la renovación de la vida. La muerte renueva la vida. A ver si le paso para acá esto. ¿Y cómo lo vi yo? Pues es que tiene que morir el día para que llegue la noche. Si yo no, no descanso, pues no me voy a poder renovar para el nuevo día que llega. Entonces veía yo, el día muere y llega la noche. Tiene que morir porque hoy, por ejemplo, que es 23 de abril, ya muere el día, llega la noche y mañana ya no es 23 de abril, sino 24 de abril. El 23 de abril murió. Este segundo está muriendo. O sea que nosotros tenemos continuamente esa, esa vivencia de vida-muerte. En este segundo, ya el segundo que pasó ya murió, ya murió. El ejemplo más hermoso de cómo la muerte renueva la vida quizás lo tenemos en la mariposa.
cómo la oruga muere y nace la mariposa, se transforma, se renueva. Es el ejemplo más lindo que tenemos en la naturaleza, pero también tenemos el de la semilla. Yo la puedo guardar en un cajón y ahí quedará por años, pero si yo la siembro, la semilla me da vida, me renueva. Otras muertes se celebran como es la muerte del año. Cuando se muere el año, en el año viejo hay gente que celebra, que brinda, que hace comidas especiales, hacemos todos rituales, porque se nos muere un año que tal vez de pronto o no ha sido muy bueno o se espera que el otro sea incluso mejor que este. Y entonces se celebra, nos abrazamos y se vive de una manera diferente esa muerte. Pero ahí encontramos que la vida se renueva. Y luego tenemos, por ejemplo, el río. Decía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Y qué es la mar? La mar, ese espacio inmensamente maravilloso, donde la vida es diferente a la del río. Los animalitos del río ya no viven en el mar, los del mar no viven en el río, pero es una vida maravillosa la que se ve en el mar también. Entonces la muerte renueva la vida y las respuestas la tenemos en la naturaleza. Sí, la tristeza y la alegría van unidas también, como vemos en esos dos muñequitos. La tristeza y la alegría porque a veces no nos gusta dejar algo que es muy bueno. Vamos a un paseo, lo disfrutamos, lo gozamos, pero cuando se termina, ay, se acabó el paseo, pero la vida sigue y de pronto habrá oportunidad de otro paseo, pero la muerte, ya terminó el paseo, murió ahí y sigue la vida renovándose. Al día siguiente ya vienen otras cosas, vivimos otras experiencias, aprendemos más cosas. Y la muerte también nos enseña, porque la muerte como parte de la vida también es aprendizaje. Y si yo de la muerte no saco un aprendizaje, pues realmente se muere en vano. Miren que después de que murió mi hija ha sido tanto el aprendizaje y con las personas con las que yo hablo, que viven duelos también muy fuertes, dicen que han aprendido tanto que nuestros seres queridos se convierten en unos verdaderos maestros. Es tanto lo que enseña la muerte que ellos se convierten en esos maestros maravillosos. Hay personas que ante la muerte sucumben, se mueren, no pueden vivir. Hay personas que van a los cementerios, adornan los cementerios, los ponen hermosos y el cementerio tiene más vida que lo que ellos tienen. Su corazón está muerto. Entonces, eso es porque no han podido aceptar que la vida y la muerte son una sola cosa y que tenemos que aprender a hablar de la muerte y a morir. Hay personas también que dicen que han trabajado tanto este tema que si pudieran morirse, se morirían de uno. Y tenemos un ejemplo clarísimo, clarísimo que yo creo que hasta tuvo alguna experiencia mística de muerte nuestra Santa Teresa de Jesús. Porque si a mí un poema me ayudó a entender lo que era la muerte, fue el vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Además, porque ella tiene una estrofa que a mí me llamó mucho la atención. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Empieza así. Entonces, pienso yo que Santa Teresa vivió una de estas experiencias de las que tantos hablan, de experiencias cercanas a la muerte. Ella tuvo que haber vivido en una de sus experiencias místicas algo parecido y de ahí ese poema. Ese poema sí que me ayudó a mí a entender lo que era la muerte. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, sí. Eh, Uno de los libros que a mí me ayudó mucho fue el de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Es un libro muy bonito para acompañar no solamente el duelo por la muerte de un ser querido, sino también por cualquier pérdida que uno tenga, el nido vacío cuando los hijos se van de la casa, una separación, etcétera. Y cuando yo leí el cuento como que no lo entendí bien, además estaba como en un momento de confusión todavía porque el duelo lo vuelve a uno así. Entonces me di cuenta que lo que él contaba ahí tenía su base en la alegoría de la carroza de Platón. En el diálogo Fedro, Platón habla sobre la alegoría de la carroza para dar su visión del alma humana, de lo que él creía del alma humana.
Entonces él decía que la carroza era el cuerpo, Platón, estoy hablando de Platón, que la carroza era el cuerpo, es decir, la dimensión físico-biológica del ser humano, que el cochero era la mente, es decir, la dimensión cognitiva del ser humano. Los caballos, las emociones, dimensión afectiva del ser humano, y en el coche iba el yo, la dimensión Ya, espiritual del ser humano. espérame, Paulita, Aló. ahora sí me guache. Sí, ¿alguna pregunta? No sé si, ¿ya? Bueno, la dimensión espiritual del ser humano iba dentro de la carroza. Es lo más importante aquí. Y luego vemos otro poco de carrocitas al lado que Ah, pues significan hable. la sociedad. Entonces, cuando Platón habla sobre esto, dice cómo el yo, que es lo que va dentro de la carroza, es lo más importante. El yo manda, es el que decide a dónde se va, es el que dice, a ver, cochero, lléveme a tal parte. Y el cochero entonces va dándole cuerda a los caballos para que los caballos se encaminen por el camino que es. Pero cuando todo esto se enloquece, es que, a ver, cada elemento por su lado es terrible, y de eso habla Jorge Bucay. Dice Jorge Bucay que él va en una carroza, que él como pasajero, o el que cuenta el cuento, va como pasajero en una carroza y mira que todos los otros carros van a su alrededor, y de pronto como que siente que la carroza se desvía y mira por la ventana y ya no ve las otras carrozas. Entonces se asusta y llama al cochero. Le dice, hey, cochero, ¿qué fue lo que pasó? No veo las otras carrozas. Y el cochero le dice, no sé, me quedé dormido y no sé dónde vamos. Y los caballos agarraron por el camino que ellos quisieron. Entonces le dice, entonces párate, párate porque entonces estamos perdidos. El cochero para, se baja, el pasajero, se baja y se encuentra en una situación tremenda porque el cochero se durmió y no tiene ni idea en dónde está parado en ese momento. Las emociones salieron a correr como locas. El cuerpo, ahí el carruaje, pues si no se mueve bien, el carruaje va a donde lo lleve la mente y donde lo lleven las emociones. Y él no sabía qué hacer. Y luego mira hacia el horizonte y encuentra que el camino que sigue es un camino lleno de barro, fangoso totalmente, pero no es un camino que lo haya formado la lluvia, el agua, sino un camino lleno de lágrimas. Y dice, ahí comienza el duelo. Y comienza con todo el mundo, todas las dimensiones del ser humano enloquecidas. Hay una confusión total. Este es el comienzo del duelo. Todas las dimensiones totalmente desequilibradas. ¿Qué es lo que hay que hacer en el camino del duelo? Tratar de armonizarlas nuevamente. ¿Qué es el duelo entonces? El duelo, aquí les voy a hablar desde lo que yo he vivido y lógicamente desde lo que he estudiado también y desde las experiencias de las otras personas que han compartido estos duelos conmigo. Es un proceso, primero que todo, es un camino, es un proceso. El duelo no es hoy se murió fulanito de tal, hoy estoy viviendo el duelo, dentro de 8 días ya se acabó. No, es un camino y es un camino largo al que se enfrenta una persona ante una pérdida. Y por eso les decía, puede ser pérdida del ser querido, pero también hay muchos duelos por pérdida de apartamento, porque me fui para otro país, porque tengo que cambiar de barrio, porque se fueron mis hijos de la casa, porque me separé, porque perdí plata, porque perdí el trabajo. Cualquier pérdida es un duelo. Y este duelo, cualquiera que sea, involucra todas las dimensiones del ser humano, no solamente el duelo por la muerte de un ser querido. Este proceso pues empieza con un dolor muy fuerte, cuando es la pérdida del ser querido, de pronto cuando es otra cosa, por ejemplo, perdí el trabajo, también el dolor es fuerte, pero hay como más preocupación qué voy a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Pero cuando es la muerte de un ser querido, el dolor es muy fuerte, empieza ahí, pero hay una esperanza, y es que si yo lo logro gestionar, ese dolor, lo logro manejar, lo logro trabajar, al final, ¿qué voy a lograr? Como
la oruga en mariposa, una transformación y un amor inmensamente grande, porque me voy a dar cuenta que el amor es la fuerza que me va a permitir a mí salir adelante. Es el amor. Por lo tanto, para mí la definición más bonita de duelo es proceso mediante el cual el dolor cae de rodillas ante el amor. No se va, no se acaba, pero sí cae de rodillas ante el amor. Y no se acaba, les recuerdo, por ejemplo, algo que no les había dicho. Cuando mi mamá tenía sus 100 años, porque vivió bastante tiempo, a Dios gracias, murió de 103. Cuando mi mamá, y su cabecita muy bien puesta, cuando mi mamá tenía 100 años, yo le pregunté, mamita, ¿qué sintió ante la muerte de la niña? Tuvo que haber sido un dolor muy fuerte, ¿no? Miren, yo les pudiera a ustedes en este momento transmitir cómo fueron los ojos de mi mamá. Lo que yo vi en mi mamá en ese momento fue un dolor tan grande que apenas ahora caigo yo en la cuenta de esa mirada. Un dolor tan grande y me dijo, mija, ni me lo recuerde. Yo creí que me iba a volver loca, ¿sí? El dolor no se acaba. Mi mamá tuvo mucho amor en la vida. Mi mamá repartió amor, ella se trajo a toda su familia de la ciudad donde vivían, era una ciudad muy pequeñita aquí en Colombia. Se trajo a toda su familia, logró ubicarlos a todos. Cuando muere el primer esposo, mi mamá estaba esperando a su hijo menor de los dos mayores, estaba esperándolo. Entonces vivió la muerte de la niña, la muerte de su esposo, también quedó viuda de mi papá, murió su mamá, murió su papá. Ella llevó muchísimos duelos, pero mi mamá siempre dio amor. Y yo creo que eso le ayudó a ella también a que su dolor, aunque estaba ahí, no le impidiera vivir. Mamá pudo vivir y de eso le doy gracias a Dios. Y bueno, sea este el momento también para decirles a ustedes que esta charla también la hago en homenaje a mi mamá, a mi hija y a esa hermana que no conocí, que fue el motivo del dolor tan fuerte de mi mamá y que a través de ese dolor yo creo que mi mamá nos formó a nosotros también mucho. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Por qué duele tanto? Pues ¿por qué? Porque se ama. Es como lo que nosotros pagamos por amar. Si no amáramos, no dolería, no dolería. Pero duele también mucho porque muchas veces más que las situaciones, cómo lo interpretamos. Y aquí puede estar algo que de pronto nosotros confundimos, dolor y sufrimiento. Y es que muchas veces la situación sí es terrible, duele mucho, pero a veces nosotros nos metemos en la cabeza una cantidad de ideas donde nos metemos culpas, donde culpamos a los demás, bueno, 20.000 cosas que hacen que nosotros interpretemos la situación mucho más fuerte de lo que es. Entonces, ese sufrimiento nos causa más dolor y hace que el duelo se retrase más en poderlo trabajar. Obstaculiza mucho ese proceso de duelo. Bueno, y quiero traerles aquí a colación dos citas que me parecen muy bonitas. Esta es de Thomas Moore, que es un poeta irlandés del siglo XVIII-XIX, que también fue un monje católico, y nos dice que duele porque, bueno, nos habla de los vínculos. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su misión. Y la verdad que nosotros no venimos a la vida a tener una mina de oro. Nosotros no venimos a ganarnos eh, la cantidad de plata y a tener propiedades. A eso no hemos venido. Nosotros hemos venido a relacionarnos. Desde el primer momento hemos venido a relacionarnos, a crear vínculos con mamá, luego con papá, con los hermanos, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de colegio, con los novios, novias, con el esposo, esposa, con los compañeros de trabajo, con los hijos, con los nietos, etcétera, etcétera. Pero todos son vínculos que nacen del alma. Y estos vínculos que nacen del alma hacen que haya amor. Eh,
al Principito, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta cita del Principito, cuando él le dice al aviador, si se han leído el libro del Principito, que es hermoso y es otro libro que acompaña mucho en duelo, le dice, lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que pasaste con ella. Y es eso, el vínculo que armaste con ella es lo que la hace importante y por eso duele perderla. Por eso duele perder al ser con el que hemos formado vínculos. Y Thomas More dice, eso es lo que venimos a hacer, a crear vínculos. Y por eso venimos como también unidos un poquito al dolor, cuando no se rompe, porque es que el vínculo no se rompe, pero como nosotros lo relacionamos tanto con la dimensión físico-biológica y para nosotros, si perdemos lo físico, entonces es como si hubiéramos perdido lo demás, el vínculo no se rompe. Si esto lo lográramos entender, la muerte no dolería así, no dolería tanto, pero estamos muy atados a lo físico. Y luego esta otra cita que es hermosa de un poeta persa del siglo XIII, Rumi. Dice, nuestra tarea no es buscar el amor, sino derribar las barreras que hemos construido en su contra en nuestro interior. Y son tantas las barreras que hemos construido. Nosotros al amor le hemos puesto tantos apegos. Esas son las barreras más fuertes. Miren, me acuerdo yo de sobre todo cuando nosotros no vivimos el amor sanamente, cuando la vida nos presenta situaciones muy duras. Quiero contarles aquí, por ejemplo, la situación de un señor al que tuve que atender. El señor cuando estaba de 10 años, 11 años más o menos, perdió a su papá y pues él era el mayor de sus hermanos y él asumió, la mamá le dijo, tú eres ahora el hombre de la casa y él asumió el papel de hombre de la casa. Entonces, este señor creció convencido de que él era el hermano de sus hermanos, pero más que el hermano de sus hermanos, el papá de sus hermanos y el hijo de su mamá, pero también de alguna manera el esposo de su mamá, porque con su mamá tenía que tomar decisiones sobre dónde los vamos a poner a estudiar, bueno, todas las demás decisiones que tiene que tomar un esposo con la esposa. Se murió la mamá, el señor ya tenía 50 años. El señor en su vida consiguió una señora, estuvo con ella, tuvo un hijo y la señora lo abandonó, supongo yo que porque él tenía un vínculo con su mamá muy, muy fuerte de apego, ¿no? De apego. El hecho es que cuando muere la mamá, este señor se derrumba y este señor tiene 4 duelos, el duelo de viudez, el duelo de hijo, el duelo de como papá de sus hermanos, bueno, es una mezcla de cosas, esa gran barrera que él tenía dentro de ese apego tan fuerte hizo su duelo complicado. El señor se entregó a tomar, a jugar y su vida se destrozó por completo, lo echaron de su trabajo, bueno, y por ahí muchas otras cosas que le pasaron a él hasta que se puso ya en manos de un psiquiatra y le tocó con medicamentos porque la barrera que se había puesto él de su apego, de ese apego tan tremendo, fue muy difícil ya manejarlo en ese momento. Esas son las barreras que construimos en contra del amor, los apegos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, los tipos de duelo son normal y complicado. Realmente son los dos tipos de duelo que hay. Duelo normal que lo vivimos con las etapas normales, y complicado cuando esas etapas no se viven como son, y es cuando alguna de las dimensiones se nos desboca también, ¿sí? Y es que si se nos desboca una, generalmente se nos desbocan todas. Entonces hacen que los duelos se vuelvan complicados y luego de complicados pasen a patológicos y esos duelos patológicos son los que ya tiene que tratar un psiquiatra y con medicamento. Pero esos son los dos tipos de duelo fuertes que hay, ¿no? El normal o el complicado. Pero realmente según la forma de morir, pues hay duelos que duelen más, tal vez me atrevería a decir, o duelen más porque no estábamos tan preparados. Por ejemplo, cuando el duelo ha sido el duelo, por ejemplo, de una persona que ha venido enferma, que se sabe desde antes que ya
está próximo a morir, hay como una posibilidad de despedirse, una posibilidad de son los que tienen cuidados paliativos, posibilidad de agradecer, de hacer rituales. Y bueno, cuando va la persona despegándose, como que toda la familia está reunida, todos lloran, pero viven el duelo de una manera distinta a cuando es de muerte súbita. Cuando es de un momento para otro que uno se entera, murió, el impacto es terrible, el impacto es muy fuerte. Entonces, todos estos duelos que pueden ser normales, se pueden complicar si nosotros no tenemos el acompañamiento correcto. Entonces, muerte súbita o muerte por accidente es un duelo que se puede manejar de una forma normal, pero que se puede complicar. Porque hay personas que, claro, pero ¿a qué hora se fue? ¿Pero por qué se fue? Y no logran entender y niegan, incluso tienen episodios casi que de amnesia y entonces ya se van complicando estos duelos. Duelo anticipado es ese duelo como el que les estaba contando, el de cuidados paliativos, que es el que tiene la posibilidad de que nos vayamos despidiendo de nuestros seres queridos y que al final cuando muere, pues entiende uno que descansó la persona y es más fácil de manejar. Hay duelos retardados, duelo que la persona vive, empieza a manifestarlo después de 2 meses y a veces no se entiende. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué anda de mal genio? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué? Y no se entiende. Estos duelos retardados muchas veces ocasionan también enfermedades físicas y los médicos atienden la enfermedad física, pero no saben que hay un duelo ahí y resulta que lo que hay que manejar es el duelo y por eso la enfermedad muchas veces no se cura. Por suicidio es uno de los más difíciles, es un duelo señalado por la sociedad, es un duelo del que es mejor salir acompañado, obligatoriamente requiere de un manejo, ojalá en grupos de apoyo donde muchas personas puedan compartir lo que están viviendo cuando ha habido un suicidio y también acompañantes, personas que les puedan ir diciendo que es normal, cómo tienen, porque hay veces que uno dentro del duelo no sabe qué es normal, porque lloro tanto, Dios mío, yo me estoy enloqueciendo, ¿sí? Es uno de los duelos más fuertes y en este momento hay un número alto de suicidios, es muy fuerte este duelo por suicidio. Infantil, el de los niños, que se trabaja con la verdad y solamente la verdad de lo que se tiene que decir sin ir a contar más cosas. El duelo ausente de las personas que se pierden y no se vuelve a saber nada de ellas, un duelo bastante difícil por homicidio, que ya sabemos, congelado, es ese duelo que muchas veces, y especialmente en los hombres no deben llorar, entonces congelan su duelo y más adelante pueden aparecer con rabias, pero ¿qué le está pasando? Porque llega aquí a la casa, rompe cosas, puede estar ahí la razón. Gestacional y perinatal son esos duelos que a veces la sociedad también invalida, porque por ejemplo, gestacional, la mamá perdió el bebé a los 3 meses y bueno, pero no nació y como nadie lo conoció, pues entonces como que no se valora. Y en las empresas como que llegó la persona con el duelo, pero bueno, ya siga trabajando y pare de contar. Pero no se le da el valor y la persona está sufriendo. Y más cuando es hombre, porque muchas veces se valida el duelo de la mujer, pero el duelo del hombre no. Se cree que porque es el hombre, como era ella la que lo llevaba, pero él también tenía la ilusión de su hijo y ellos se consideran papás desde el momento en que lo están esperando. Y perinatal, con unas manifestaciones parecidas al gestacional muy fuerte. Se han vivido los 9 meses con el bebé y muere en el parto o horas después del parto. Y esos invalidados o inhibidos son duelos que la sociedad no reconoce como el duelo por mascotas, el duelo del amante del Señor. Bueno, son duelos que se llevan fuertemente pero que no se cuentan, porque la sociedad no lo reconoce. El duelo por mascotas ya está teniendo en este momento una aceptación un poquito más en la sociedad. No sé si en el chat hay alguna pregunta, Rey. Veo yo 11 Si te personas, 11. parece, dejamos las preguntas al final. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Ay, este tema es muy importante. Este tema tiene que ver con las barreras del duelo. ¿Barreras en qué sentido? Son como trampas que no nos permiten a nosotros vivir los duelos bien. Entonces, miren, esta primera barrera, el desconocimiento, ¿qué quiere decir? Es como cualquier cambio significativo implica duelo y a veces esos cambios significativos no los consideramos duelos.
y entonces los dejamos pasar por alto. Por ejemplo, me tengo que ir a vivir a otra ciudad por X o Y motivo y no me quiero ir de esta. Y es un duelo muy fuerte, es un duelo de cambio de familia, de cambio de amigos, de cambio de trabajo, de cambio de ciudad, y se desconoce ese duelo y se guarda, el dolor se guarda y luego viene a aflorar con el tiempo con otros duelos, hay una acumulación de duelos y después no sabemos por qué la persona reacciona como reacciona. Entonces el desconocimiento, pero también el desconocimiento a lo que es el duelo como tal. ¿Qué es el duelo? Y hay personas que dicen, es que no, es que tú no tienes por qué sufrir, mira, finalmente si tu hijo era malo, pues ya, déjalo, Dios no lo quería para acá, Dios bueno, cosas horribles que se dicen alrededor del duelo cuando se desconoce realmente lo que es el dolor como tal. El miedo es parte del desconocimiento, entonces hay miedo que es un miedo que es natural. Yo le tengo miedo a la muerte y por esa razón, cuando cruzo una calle, miro si el semáforo está en rojo o en verde a ver si puedo pasar, porque no quiero que me atropelle un carro y me muera. Pero hay otro miedo que es cultural. El miedo natural me ayuda, me autorregula, me autocontrola, me ayuda. Pero el miedo cultural es el que hay que mirar a ver hasta qué punto tendría que eliminarlo, porque son esos miedos que desde la cultura, la religión, la familia, esos miedos que me meten, como por ejemplo, mm, una señora que tuve que acompañar en duelo me decía, Marta, ¿cuánto tendré que rezar para que mi hija salga del purgatorio? Yo me sentí fría, no sabía qué decir. Ustedes no se imaginan cómo se siente uno, cómo le responde a uno una persona así. ¿Quién te dijo eso? No, alguien muy relacionado con la Iglesia Católica me dijo que mi hija estaba en el purgatorio y que para que ella saliera tenía que rezar y rezar y rezar y rezar. Y ella llora y llora y llora y reza porque ella quiere que su hija salga del purgatorio. Miren lo difícil que es cuando hay ese tipo de creencias. Entonces, hay que manejar esa parte, de decirles, yo personalmente creo que cuando el ser es bueno, cuando yo siento que mi hija directamente subió al cielo y eso me da mi paz, me da fe. Y igualmente le dije yo a esa señora ese día, y bueno, ella me decía, pero es que a mí me dijeron lo otro, y es difícil cambiar como esa concepción. Y otro tipo de barreras, otro tipo de ideas que le meten a uno con respecto al duelo y a la muerte, y que si la muerte viene vestida de negro y que es una calavera y que trae una guadaña y que, pues claro, uno se imagina que quién sabe para dónde se llevan a su ser querido y eso, el trauma es terrible, el trauma, además del dolor que uno tiene. A mí me llamaron para decirme que porque yo estaba llorando tanto, mi hija no podía descansar y que estaba por allá perdida en un limbo. Imagínense, yo llevaba un mes de duelo y yo me puse a llorar. Dije, pero ¿cómo hago para dejar de llorar para que ella salga de ese limbo? Me llamó mi hijo en ese momento y le dije yo, mira, es que me dijeron esto, mi hijo, deja de recibir esa llamada. Llamó a esta persona y le dijo que no me volviera a llamar si me iban a decir esas cosas. Uno está mal en ese momento y cualquier cosa que le digan es muy delicado. Entonces son esos miedos que le meten a uno y que son también desconocimiento, parte del desconocimiento. La oscuridad, ¿qué quiere decir? La falta de entender qué es el duelo, qué es la muerte. Y en esto sí, si somos educadores, no sé cuántas personas sean aquí educadoras, pero valdría la pena retomarse en educación, en los salones, clases sobre esto, sobre el duelo y sobre la muerte. Miren lo que nos pasó en pandemia. La gente perdida, no sabía qué era lo que estaba pasando, asustada, llena de miedos, muerte por todas partes, las noticias de que hoy murieron tantos, en tal parte murieron 600, en el otro eran cifras abismales y pues terrible la falta de conocimiento que había, la deshumanización, y en este sentido esta barrera sí que es fuerte porque tiene que ver con este mundo productivo que no permite que vivamos el duelo. Nos dan por mucho 8, 15 días para que tengamos esa licencia por duelo. Pero resulta que cuando llegamos a la empresa o llegamos al colegio o llegamos al sitio donde tengamos que estar, no hay un plan de acción, sino simplemente entra a clase,
vaya a trabajar, tenemos reunión y la persona con todo su dolor, a los 15 días hay más dolor tal vez que en el primer día. Y entonces hace que la persona se trague ese dolor y no pueda expresarlo. Y es deshumanizador, esta situación es muy fuerte y esto tiene que ver con el mundo Me hablan. productivo, ¿no? Con el mundo productivo que nos tiene como así, corra, corra, haga, produzca. No hay tiempo para que usted se ponga a llorar. La terapia, aquí tengo yo que hablar de algo. El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso normal, más que normal, y lo vamos a vivir todos en cualquier momento. Entonces, si no es una enfermedad, hay que tener cuidado de cuando decimos, no, la voy a llevar, y perdónenme, no sé si aquí hay algún psicólogo, pero ha pasado esto. Cuando yo tuve el duelo por mi hija, yo pedí a dos amigas psicólogas que si me podían ayudar, y las dos me dijeron que yo me quedé en ese momento aterrada, me dijeron, no, no tenemos herramientas, no sé cómo ayudarte, no puedo, Marta. Y yo dije, bueno, si no puede una psicóloga, ¿quién me va a ayudar? Entendí después que no es fácil. Cuando ya hice las certificaciones, vieran ustedes la cantidad de psicólogos que estaban conmigo en las certificaciones, porque ellos necesitan también saber, porque hay que conectar con el dolor y porque no es un tratamiento de una enfermedad mental, ni física, ni nada. El duelo no hay que trabajarlo con terapia. El duelo tiene un proceso muy distinto y yo no puedo decir, en 6 sesiones, usted ya tiene que dejar de llorar. Y entonces ha pasado. La psicóloga, por ejemplo, le dicen 6 sesiones, esto ya tiene que pasar. Y no pasó, entonces patológico, vaya donde el psiquiatra. Y no, y no es patológico. Y hay tiempos de tiempos, cada cual tiene su propio tiempo. La culpa es uno de los sentimientos que más obstaculiza el proceso de duelo. Es normal al comienzo la culpa, pero hay veces que esa culpa sigue en el tiempo y sigue y me castigo y mi ser querido se me convierte en un verdugo porque con él me estoy latigando todos los días. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no fui? ¿Y por qué yo no hice? ¿Y por qué lo llevé? ¿Por qué no lo llevé? ¿Por qué lo subí? ¿Por qué lo bajé? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si yo hubiera hecho otra cosa? ¿Y si yo hubiera hecho otra? La culpa es uno de los sentimientos que más obstaculiza el proceso de duelo. Hay que trabajarlo, al comienzo es normal, después ya cuando sigue la persona echándose tantas culpas, es bueno un acompañamiento fuerte en el duelo para que no se vaya a complicar. Y el resentimiento es la culpa que yo les echo a los demás. Ah, es que fue el médico, es que fue fulanita que no llegó a tiempo, es que fue la otra. Bueno, entonces estoy echándoles, estoy resentida, estoy llena de rencor, estoy llena de rabia contra el otro. Y eso tampoco me ayuda a superar, a manejar el duelo, a trabajarlo. La idealización, el creer que mi ser querido era lo mejor de lo mejor y no aterrizar. Miren, otro duelo que tuve que acompañar, yo cuento muchas historias porque esto me ayuda a ilustrar. Una mamita perdió a su hijo y el hijo le llevaba cada 8 días plata a la casa. Y ella pues feliz porque él era el hijo bueno, los otros hijos nunca le daban plata, pero el hijo vendía droga. Y entonces, como vendía droga, tenía unos amigos poco recomendables y había una relación muy fuerte entre los que vendían en un lado y vendían en otro. El caso es que este muchacho sabía que de pronto lo podían matar. Todo eso lo sabía la mamá, todo eso lo sabía. Ella me lo contó. Y sufría ella porque ahora ningún hijo le daba plata. Y yo le decía, pero a ver, piensa que esa plata que te llevaba tu hijo tampoco era bien habida. Ay, pero mi hijo era tan bueno, mi hijo era tan especial, mi hijo era tan noble, mi hijo era tan lindo. Y yo sí, pero también tienes que tener en cuenta que tu hijo estaba metido en una situación que era de peligro y él sabía que corría peligro. Sí, pero él era lindo, pero él era hermoso, pero él era, hemos hecho todo era idealizándolo y eso no le permite a la persona aterrizar, poner los pies sobre la tierra. Entonces la idealización también es una barrera fuerte para poder llevar adelante el duelo. El sentirme víctima de la situación es que por culpa de este es que yo estoy así, es que el otro me miró,
es que el otro me dijo, es que el otro me habló, es que entonces estoy yo pensando que soy víctima de la situación de duelo, víctima de la sociedad, víctima de mi familia. Eso tampoco me permite vivir el duelo. La negación, el negar que mi ser querido se fue, los apegos, y aquí quiero hablar de un apego que se ve ahora mucho y es el guardar las cenizas en la casa. Y me apego a las cenizas como si las cenizas fueran mi ser querido en físico, yo lo veo y entonces paso a almorzar o a comer y ahí tengo la urna con las cenizas de mi ser querido y juro que él está ahí conmigo. Me voy a dormir y sobre la mesita de noche la urna porque mi ser querido está conmigo. Claro, en pandemia, por ejemplo, se presentó que daban las cenizas y como no había la posibilidad del ritual para entierro, llevarlo a un cenizario, entonces la gente tuvo que conservar las cenizas en su casa y de pronto se volvió más común que antes esto de conservar las cenizas, pero esto forma un apego malsano, un apego que no me permite a mí vivir el duelo. Yo tengo que ser consciente de que el cuerpo no es nada. Miren, el evangelio del sábado, creo que fue ese el evangelio, a mí me tocó mucho porque es muy bonito, dice, en 2 frases decía, es que el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Y yo digo, si las personas que somos creyentes y sabemos esto y leemos el evangelio, no lo entendemos y tenemos las cenizas ahí porque son muchas personas que tienen una fe parecida a la mía. Y digo yo, ¿cómo puedo yo entender entonces el evangelio? Ese apego no me deja a mí entender que mi ser querido ahora renovó su vida porque ahora su espíritu voló, es su espíritu que quedó libre y no atado a un cuerpo que estaba sufriendo. Es muy difícil esta parte de los apegos. Otro apego fuerte es conservar las cosas de mi ser querido tal cual, como un museo. Tengo yo la habitación, entonces, la ropa, todo, todo, porque creo que él va a llegar. Esto es una negación de su muerte. Creo que él en cualquier momento puede volver. Y pasan 2, 3, 4, 5 años y todo está tal cual. Esto no ayuda al trabajo del proceso de duelo. La fidelidad, que es el, no, yo no voy a esa reunión, yo no me quiero reír, yo no quiero nada porque, ¿qué tal? Yo, ¿cómo no voy a llorar? Tengo que llorar, tengo que quedarme en mi casa llorando, tengo que quedarme en mi casa viviendo el duelo porque mi ser querido va a pensar que es que yo no lo quiero. Y entonces hay personas que no logran avanzar en su duelo por una fidelidad mal concebida. La revictimización quiere decir que yo no lloro porque no quiero generar lástima en los demás. Entonces me hago la fuerte y no puedo llorar porque no quiero generar lástima. Y el tiempo, personas que dicen, pero mira, ya llevas 2 meses, 6 meses, ¿cómo no has superado esto? El tiempo no cura, el tiempo no sana, el tiempo no es ningún médico. Lo que sana realmente es las decisiones de duelo, decisiones que vaya tomando yo para ir manejando mi duelo. Hoy voy a caminar una por día, es pensar en el día, es pensar en el día, porque el dolor es muy fuerte. Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy por lo menos, y hay unas decisiones que son hasta bonitas, ¿no? Por ejemplo, si yo lloro mucho, hoy voy a llorar de 10 a 12. No voy a llorar el resto del día, pero de 10 a 12 me propongo llorar todo lo que tengo que llorar en el día. Es una decisión que ayuda. Muchas veces de 10 a 12 es el momento en que menos se llora porque busco el llanto y no me llega. Esto es algo que se trabaja desde la misma logoterapia, que es uno de los legados de Víctor Frankl en el duelo. Bueno, voy a pasar esto de etapas de proceso de la pérdida, no sé qué tanto tiempo tengamos, no sé cómo vamos de tiempo, necesito una media hora para los ejercicios. Sí, ¿Vamos bien? ahorita son las 9:06. Ah, bueno, entonces voy a trabajar esto de las etapas de proceso rápidamente porque Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suizo-norteamericana que ella se dedicó a trabajar con pacientes en estado terminal, con cuidados paliativos. Y ella empezó a analizar cuáles eran esas etapas del duelo, tanto de ellos como de las personas sus familiares. Y encontró que
que estas son como las 5 etapas, mal llamadas etapas, porque no quiere decir que primero pase este y cuando se acabe este sigue la otra, no. Estamos en ese sub y baja y nos retrocedemos y volvemos otra vez y bueno, es más, en muchas veces pasa todo y a veces pasa un año y no lloro y el duelo es tan raro que a los 2 años, ¡prum!, otra vez asoma el llanto. Así es el duelo. Entonces, por eso estas etapas se pueden dar en cualquier momento y volverse a repetir, tal vez con menos intensidad. Eso sí es lo normal, ¿no? Que sean con menos intensidad. Entonces, pero sí, la primera realmente es la negación. Cuando le dicen a una persona, tienes cáncer o tu papá tiene cáncer, se va a morir, la primera reacción es no, no, yo busco una segunda opción. No nos vamos a quedar con esta. Es una negación normal. Pero cuando se muere la persona también tenemos la misma reacción y más si es muerte súbita. No, no es posible. Ella tiene que estar viva. No, negamos. Las emociones que se dan acá son de sorpresa y de miedo. Sorpresa porque, ¿cómo así? Esto no puede ser. Y miedo porque le tengo miedo a que se muera, si es un enfermo, una persona que nos avisan que está enferma, o también el miedo a no volverlo a ver ya después de muerto, que nos avisan que ha muerto, pues miedo a no verlo y entonces ahí viene la negación. La ira, esta etapa de negación realmente es una etapa donde nos deja a nosotros abajo. Me acuerdo de una sobrina cuando le dijeron que el esposo había muerto, se derrumbó totalmente, se desmayó, baja totalmente la energía. Mientras que la ira nos sube la energía. La ira es esa cólera, indignación, resentimiento, esa rabia que nos da, esa furia que nos da, porque no pudimos controlar la situación, se nos salió de las manos. Cuando a mí me avisaron que mi hija había muerto, yo estaba en un aeropuerto y yo lo que hice fue salir, caminar. Tenía tanta rabia porque yo decía, ¿cómo no estoy yo allá? Caminar y me metí en un baño a darle puños a la puerta del baño. No le di puños porque yo sabía que había más gente en el baño, pero hacía como si le estuviera dando puños, tratando de botar la fuerza que yo tenía por dentro, la rabia que yo tenía por dentro. La cólera, la indignación, el resentimiento son emociones propias de la ira. Luego la negociación se da un poco más, se ve más cuando la persona va a morir, cuando está en su etapa de cuidados paliativos, eh, porque hago negociaciones con Dios. Por ejemplo, Dios mío, si tú sanas a fulanito o a fulanita de tal, mira, yo te prometo que no vuelvo a fumar, yo no vuelvo a comer dulces, yo te prometo que voy a cambiar mi vida, que de ahora en adelante voy a hacer así o asá. Esa negociación se da ahí. Pero también da después de muerta la persona. ¿Cómo da? Por ejemplo, frente al dolor, Dios mío, si tú no me quitas este dolor, yo me voy a volver loca. Ayúdame, Señor, ayúdame, mira, quítame este dolor y yo te prometo, porque es que una de las cosas que uno quiere es que duela menos, porque duele mucho. Entonces es pedirle a Dios, a ver, Señor, si tú me ayudas, mira, yo te prometo que voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Ahí se hace ese tipo de negociaciones con Dios. Y los sentimientos o las emociones más bien que se dan acá asociadas a la negociación son la incertidumbre y el desconsuelo. Estamos desconsolados totalmente y entonces necesitamos como tener esa paz, buscar esa paz, pidiéndole a Dios así. La incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Luego viene también, hay otra etapa que es de baja energía total, que es la depresión, no la depresión que nos lleva donde el psiquiatra, la depresión de la tristeza profunda, que también se demuestra con aversión, la frustración, la nostalgia. Entre la depresión y la ira se mueve la culpa porque la culpa da rabia, pero a la vez también es producto de una frustración por no haber logrado que las cosas no se dieran como se dieron, pero la depresión es el sentimiento y la emoción de la tristeza, el llanto que más acompaña el duelo. Y luego la aceptación, que también la hay dentro de todas estas y de pronto yo hoy acepto, pero mañana otra vez estoy negando. Pero lo ideal es que poco a poco vayamos logrando aceptar, porque los duelos no es que se superen, los duelos se aceptan finalmente, pero no estamos en una carrera a ver quién gana aquí. No, se acepta, termina aceptándose. ¿Cuándo se puede decir que se acepta? No porque yo acepte, murió mi ser querido, qué rico. No,
Acepto cuando yo puedo hablar con tranquilidad de mi ser querido, cuando yo ya no lloro y cuando hablo con amor. Ese es la mejor, como el mejor síntoma que me revela a mí que yo he aceptado el duelo. Ya, hay confianza, hay tranquilidad. El sentir en el duelo, pues queremos expresar, ¿y qué es lo que tenemos que expresar? El sentir, la sensación de vacío. Ay, yo no les, no, bueno, voy a retroceder un minutico porque es que hay una imagen, ay, Dios santo, a ver, una imagen aquí, esta imagen que a mí me pareció muy bonita. Miren, es una escultura de un suizo y él la hace después de que muere su esposa. ¿Cómo se sentiría este señor cuando hizo esta escultura? El vacío tan terrible que tuvo que haber sentido para poder hacer esta imagen. Entonces, en el sentir, en el duelo, eso es lo que se vive. Es un vacío inmensamente grande, un vacío terrible, una sensación de vacío tan fuerte que uno no sabe si se va a llenar y por eso es que uno no le pierde sentido a la vida. En el primer momento uno dice, no quiero vivir más, llévame con él o con ella, Señor. Tsunami de emociones, está uno así, por la mañana está arriba, por la tarde abajo. Todas estas etapas que les mostré ahorita tienen que ver con todas esas emociones, confusión de pensamientos. Pienso 20.000 cosas, me echo la culpa, después se la echo a otro, después no quiero vivir, después le perdí el sentido a la vida, etcétera. Descuido físico, esto es en la parte física, entonces ya no quiero ni mirarme al espejo, no me baño, no me quiero levantar. Bueno, son muchas cosas que también están en este sentir. Y el aislamiento social, no quiero que nadie me visite, no quiero que me vengan a decir bobadas, no quiero ver a nadie. Entonces, eh, bueno, estos son, todo esto es normal en el duelo. Y aquí dicen esta frase, no se trata de entender, se trata de sentir. Permitámonos sentir. Es importante todo esto, permitámonos sentir. Y después de que podamos sentir, estas son las emociones, bueno, de las emociones, yo creo que todos hemos sabido un poquito, bueno, las emociones es importante aprender a expresarlas. Yo tengo la emoción y la tengo que expresar. Miren, si a mí hay algo que me obstaculizó el primer momento de duelo, fue el no poder gritar. Como estaba en un aeropuerto, yo no podía gritar. Y ese grito lo tenía, yo creo que fue eso, cuando estaba en el velorio de mi hija, yo sentía que a mí me estaban ahorcando. Sentía que no podía hablar, no podía llorar. Sentía un ahogo aquí. Yo creo que fue esa falta de, de haber podido gritar emitir ese grito en ese momento. Hace 2 años me fui para una finca, cuando ya se pudo viajar y todo esto, me fui para una finca que quedaba bien metida en el campo y pegué el grito de la vida. Lo pegué yo, fui con mi hijo, fui con mi nuera fue la que encontró a mi hija, mi nuera también tenía el grito atravesado. Después de que pegué yo el grito, mi nuera pegó el grito, mi hijo pegó el grito y vieran el desahogo ese día. Y era una emoción reprimida, pero que logramos votar en ese momento. Las emociones nos ayudan a autorregularnos, a autoprotegernos. Miren el miedo es natural, es bueno, es bueno. Son automáticas, son reactivas, es en el momento, las emociones, cuando yo ya tengo la oportunidad de reflexionar sobre ella, qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando, ya las vuelvo sentimientos, pero inicialmente son reactivas. Dan energía, las emociones generalmente son producto de la energía y no tienen moral porque no hay emoción buena, no hay emoción mala, todas son buenas, solo hay que saber eh, identificarlas y saber expresarlas. Saber identificarlas se requiere saber cuál fue el disparador, por qué lloré. Ah, fue que pasé por tal parte y entonces me recordé que ahí tomábamos cafecito por las tardes o lo que sea. ¿Y dónde las sientes? También es bueno saber, porque algunas se sienten, por ejemplo, la ira tiende a sentirse mucho en la cabeza y por eso las personas que sienten ira muchas veces pueden
sufrir derrames cerebrales y cosas así, o también en el corazón, ataques cardíacos. Entonces, bueno, aprender dónde las sentimos para aprender a gestionarlas, porque las emociones son buenas, pero hay que aprender a expresarlas. Y entonces expresar, que es el motivo de hoy, ¿qué significa? Hay que expresar el dolor, expresarlo. Todo es válido, todo es válido. Hay que saberlo gestionar y por eso el acompañamiento es tan necesario, pero es válido expresar el dolor con dignidad y honestidad. Expresar nuestras emociones es fundamental. Las lágrimas son para gastarlas. Si hubo un episodio que a mí me marcó mucho, fue en algún curso que estuve y nos comentaron que niños de aquí de Colombia, por deshidratación y por las condiciones infrahumanas en las que viven, no producían lágrimas. Y yo decía, gracias a Dios, los que podemos producir lágrimas podemos botarlas. Hay que gastar las lágrimas. Es tiempo de aceptar que somos vulnerables. Es el momento de decir, oiga, sí, a mí me duele, también me duele, yo soy vulnerable y puedo llorar y me da rabia y puedo sentir miedo. Sí, aceptar nuestra vulnerabilidad. La mejor compañía no es el que me viene a decir, oye, ya no llores más, ya cálmate, mira que tú no puedes llorar, que te vas a enfermar, que tu hija, como me dijeron a mí, no descanse y está perdida. No, la mejor compañía es la del que viene a llorar contigo, el que te acompaña y te dice, voy a llorar contigo. Y expresar de cualquier manera, a través del lenguaje oral, escrito, gestual, todo es válido para poder expresar. Aquí, bueno, aquí están las decisiones, date el derecho de sentir, procura expresar tus emociones y ojalá aprender a expresar que el llanto no es la única emoción que hay, tratar de cambiar el llanto por otra emoción y expresarles a otros lo que sentimos. Y otras decisiones que podemos tomar también en esta parada de la expresión del dolor. Trabajar la reconciliación con la vida, esto poco a poco, ¿no? Trabajar la reconciliación con la vida, el perdón a otros y no tener esas resistencias contra los demás, esa rabia que tengo yo contra los demás y no juzgarme también, amarme y amar a los, aceptar el amor de los otros. A veces me vienen a visitar y entonces no quiero que nadie me visite. Vienen con cariño, vienen a ofrecerte algo, vienen a decirte te puedo ayudar, si sea con el oficio de la casa. Aceptemos el amor de los demás. No juzguemos las palabras o las acciones. Sí, hay veces que a mí, por ejemplo, mucha gente me dijo, ya tienes un angelito en el cielo. Yo lo vi normal, pues la expresión no me dolió tanto, pero hay personas que les duele. Hay personas que dicen, yo no quiero tener ángeles en el cielo, yo quería a mi hijo aquí. Entonces, es difícil, pero las personas lo dicen con amor, como tratando de ayudarnos. Entonces, hay que aprender quienes acompañamos, ayudarle a entender a la otra persona, pues que a ver, lo hace con amor, ¿no? Permitirnos sonreír, recuperar el sentido del humor, esto es importante porque muchas veces creemos que si nos reímos, entonces le estamos fallando a nuestro ser querido. Esto tiene que ver con esa fidelidad de la que hablábamos antes. Ten presente lo que siente tu cuerpo, cuidar el cuerpo. No es la muerte la que requiere la atención, es la vida. Encuentra en esta experiencia de dolor una posibilidad para encontrarte contigo misma. Yo creo que esta es una de las oportunidades más lindas y de las enseñanzas más lindas que nos deja el duelo. mm, Aprender a estar con nosotros mismos y a entendernos. Empezar desde las mismas emociones, ya después vendrán otras cosas, pero desde las mismas emociones, ¿por qué siento esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Buscar compañía y apoyo en otros. Procurar ir cambiando la manera de expresar reactiva a una proactiva, porque es que, claro, es normal expresar, tengo rabia, pero también podemos decir, a ver, sí, tengo mucha rabia, pero yo sé que esto va a pasar. Eso es hablar de una manera esperanzadora. Cuando mi hija murió a los 8 días, me acuerdo que yo fui y le dije a un sacerdote muy querido, le dije yo, ay padre, mi hija se murió. Y yo llegué con lágrimas y me dijo que tus lágrimas no sean de tristeza, sino de esperanza. A mí ese día me hizo pensar él mucho, mucho. Y yo, hacía 8 días nomás mi hija había muerto, pero ya me hizo pensar bastante. Y eso es ya empezar a ver las cosas no de una manera reactiva, sino proactiva.
No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Yo no sabía que era tan fuerte, la verdad. Me aplaudo a ratos porque digo, yo no creí que pudiera manejar esto como lo he manejado. Bueno, y finalmente termino con esto. La gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, es dejar de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Te puedes morir más aquí que después. Bueno, ahora sí, Ren, no sé qué preguntas hay. Yo de una vez les digo, no tengo respuestas para todas las preguntas porque cada duelo es diferente. Y por otra parte, yo creo que, bueno, es mi experiencia, lo que yo he estudiado, pero finalmente el plus muchas veces lo hace cada uno con su propio duelo. Ahí es donde enfrenta su propia experiencia. Pero contesto lo que pueda, Re. Y primero, Marta, agradecemos muchísimo el compartir tu experiencia que humanamente toca los corazones y porque todos llegamos en determinado momento a tener la experiencia de muerte, de cualquier cosa, como tú lo has dicho, pero procesar los duelos no es tan sencillo. Y por eso vamos a cerrar este espacio para dejar las preguntas aparte y cortar en este momento la grabación. Gracias.